Hola, mi nombre es Mayra Calderón y les traigo las principales noticias del día. Esto es La Voz del 21. Inspectoría de la Policía Nacional inició evaluación de oficiales con procesos disciplinarios con presunta infracción grave y muy grave. ¿Para qué? Aparentemente, para dar de baja en los próximos meses al coronel Harvey Colchado, ex jefe de la DIVIAC, un oficial que luchó contra la corrupción en el poder. A Colchado le han endilgado 9 procesos disciplinarios como represalia por allanar Palacio de Gobierno, el domicilio de Dina Boluarte e investigar a la presidenta junto con su entorno. Sobre este tema conversamos con el abogado del coronel Colchado, Miguel Pérez Arroyo, quien además es catedrático de la Universidad San Martín de Porres y ha sido director general del Instituto Peruano de Criminología. Hola, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar a continuación el proceso administrativo que se le ha abierto a Harvey Colchado para darlo de baja. ¿De qué estamos hablando? Bueno, este proceso se ha iniciado para dar de baja al coronel Harvey Colchado, como ya lo hemos mencionado. La Inspectoría General puso fecha y hora para recibir la lista del personal con procedimientos disciplinarios por presunta infracción grave o muy grave. Y esto se da luego de que haya una orden telefónica de la Dirección de Investigaciones hacia los oficiales superiores, jefes y encargados de las oficinas de disciplina, entre otros. En el documento también se está pidiendo que remitan a más tardar hoy a las 10 de la mañana, ya pasó, la relación nominal del personal de la policía que se encuentra con inicio de procedimiento administrativo disciplinario en giro por presunta infracción grave o muy grave. Bueno, hay que recordar que el 13 de abril el coronel Harvey Colchado fue suspendido. Entonces era el jefe de la DIVIAC, la oficina disciplinaria de la Inspectoría General, a cargo del coronel Giovanni Sandro Osorio Helguera, publicó la resolución en la cual decide la separación temporal del cargo. Pero para saber un poco más sobre este proceso que se ha iniciado, ya estamos conectados con el doctor Pérez Arroyo, quien es la defensa de Harvey Colchado. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes. A su disposición para lo que sea pertinente. ¿Ya recibieron ustedes la notificación de este proceso disciplinario que intenta darle de baja al coronel Harvey Colchado? A ver, en principio este oficio, que es una orden telefónica, al parecer una orden telefónica multipropósito, en todo caso como destinatarios a los oficiales y superiores PNP, jefes encargados de las oficinas de disciplina, no va dirigido obviamente al señor Colchado, ¿no? Obviamente hemos tomado conocimiento igual por los medios de comunicación en el sentido que usted ha expresado, que estarían pidiendo o están pidiendo con fecha de caducidad hasta el día de hoy, con fecha de obligación a las 10 de la mañana, a efecto de que se envíe una relación nominal de personal PNP que se encuentra con inicio de procedimiento administrativo. La presunción que tenemos desde la defensa es que efectivamente lo que se está tratando de crear con esto es una suerte de perfil de salida, así como también se hacen perfiles de entrada para más o menos favorecer a quien va a entrar a trabajar a un puesto, que normalmente esto se hace en la administración pública, a veces de manera fraudulenta, desde la perspectiva de tener predestinado a una persona que va a entrar a un puesto de trabajo, es que creándole una suerte de perfil. Aquí lo que se está tratando de hacer, a nuestro parecer, es crear también un perfil de salida, es decir, a partir de esta información, establecer quiénes son los que van a pasar al retiro o el nuevo cuadro de méritos o un cuadro de méritos excepcional en la que se invite al retiro a personas que tienen procedimientos disciplinarios, 1, 2, 3, es decir, se está creando toda una plataforma formal, digamos, un revestimiento formal para luego tomar la decisión o en todo caso para canalizar o encauzar una decisión que ya está tomada de antemano, ¿no? ¿Y cuál es la excusa para abrirle un proceso disciplinario al coronel Harvey Colchado, si ya fue No, separado los de la procesos DIVIAC? disciplinarios ya están puestos sobre el coronel Colchado. Son un aproximado de 8 procesos disciplinarios que se han dado a partir de marzo de este año. Recordar que el allanamiento a la casa de la señora presidenta se da precisamente en el mes de marzo y es a partir de abril en que es suspendido, como todos sabemos, de la jefatura de la DIVIAC. Se le abre un proceso en aquella oportunidad por el tema de la torta, se le abre también otro procedimiento por el tema del allanamiento propiamente dicho, lo cual es curioso porque en el tema del allanamiento, por ejemplo,
Hay una felicitación por parte del Ministerio Público con el hallazgo positivo que significó ese allanamiento respecto de la tarjeta del famoso reloj Rolex que en ese momento se dio. Es decir, hay una suerte de esquizofrenia administrativa que desde el punto de vista de la defensa, pues uno no puede entender. Por un lado hay felicitaciones y por otro lado hay procedimientos administrativos. Ahora, esos procedimientos son los que finalmente van a servir, al parecer, como un insumo para que en un momento determinado, desde la perspectiva normativa, ellos inviten al retiro con una modificación que van a hacer seguramente desde la lógica de los cuadros de méritos extraordinarios, ¿no? Que es justamente para lo que han pedido esta información. ¿Se puede leer estas acciones o toda esta pretensión como la venganza de la presidenta Dina Boluarte? Bueno, siempre hemos dicho que aquí hay represalia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que hay represalia? Porque normalmente cuando se invita al retiro, cuando se saca a una persona, se le suspende, etcétera, es porque obviamente estamos hablando de malos elementos a nivel policial. Y lo que hay que entender es que el coronel Colchado, por ejemplo, es uno de los policías de alto standing, de alta calificación o de alto grado, que tiene más condecoraciones. Normalmente las personas que llegan incluso a general tienen entre dos y tres condecoraciones como máximo, cuatro como mucho, pero el coronel Colchado, siendo un coronel, todavía no ha llegado a general, ya tiene cinco condecoraciones. Tiene aproximadamente entre 16 y 18 felicitaciones, una de ellas de la presidenta Boluarte respecto de lo que significó su participación en la captura, en la detención del presidente, del expresidente Castillo, entre otras condecoraciones por incluso en algún momento le ofrecieron el cargo de agregado policial en los Estados Unidos. ¿A quién se le hace ese ofrecimiento? Sino a los oficiales más destacados. Y de un momento a otro todo cambia con el tema del allanamiento y siempre hemos dicho nosotros que es una represalia a lo que ha sido su actitud poco condescendiente con el poder y al contrario anexa en términos auxiliares a lo que ha significado la actividad de la Fiscalía en las investigaciones diversas que han dado de sí pues en tomas de decisiones que él ha ejecutado finalmente. Un allanamiento no la realiza él porque le da la gana, sino porque simplemente eh, tiene que ejecutar esa medida. Entonces, siempre hemos entendido nosotros que aquí hay toda una respuesta del Ejecutivo en represalia de sus acciones, en represalia de su independencia y en represalia a lo que ha significado siempre ese apoyo decidido a lo que ha significado la investigación de la corrupción en el poder. Doctor Pérez Arroyo, ¿cuáles son las acciones que se van a realizar desde parte de la defensa, en este caso de parte suya, como abogado de Harvey Colchado? ¿Qué recursos van a interponer si es que ya no lo han hecho ya? Vamos a ver, dentro de todos los procesos disciplinarios que se han dado, hay algunos que están con absolución, otros que están ya en fase terminal, en fase final, y desde luego una vez que ello ocurra, vamos a tener ya claro el panorama de lo que significan todos estos procesos disciplinarios, que como reitero son entre 8 y 9 procesos disciplinarios que se le han abierto a partir de marzo de este año. A partir de ello también lo que vamos a revisar es el contenido de arbitrariedad que hay en cada una de ellas, ¿no? Por tanto, aquí hay dos componentes esenciales. Uno desde el lado disciplinario administrativo, en la que se puede llevar incluso un contencioso el tema, y otro desde el punto de vista constitucional, que es el referido a los amparos y las cautelares que pudieran darse en relación a estas medidas arbitrarias, irracionales y con exceso de poder. Eso obviamente lo estoy trabajando también con el doctor Luciano López, que es el que de alguna manera monitorea también los temas constitucionales y que vamos a tomar en su momento la decisión que corresponda. La advertencia que significa esta orden telefónica es la que usted ha dado en términos de noticia y obviamente estamos atentos a que ello ocurra en función a lo que significa esa lesión inminente a probablemente el procedimiento o la permanencia del señor Colchado en la Policía Nacional del Perú. La llamada telefónica. Bien, por supuesto, esta entrevista completa al abogado de Harvey Colchado, Miguel Pérez Arroyo. Puede encontrarla en Perú21.pe y en Perú 21 Televisión al momento que usted lo desee. Hace unos días, el congresista de Avanza País, Eduard Málaga, presentó una denuncia constitucional en contra del expresidente Martín Vizcarra y el exministro de Salud, Víctor Zamora, por el uso de pruebas rápidas. Nos encontramos vía Zoom conectado con el congresista Málaga, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Congresista, ¿cómo está? ¿Nos escucha?
Bien, a ver. Hola, Ahora hola. sí lo escucho, ya lo tenemos. Ahora sí. Esta denuncia constitucional por el uso de pruebas rápidas alcanza ¿a qué ministros de Estado? De los que fueron, claro. Claro, solamente al exministro Zamora. Es prioritariamente dirigida al exministro Zamora y por añadidura al expresidente Vizcarra porque por su rol de presidente de la República, obviamente, de jefe de gobierno. Y esto fue por el uso de pruebas rápidas en un contexto en donde otros países también estaban utilizando la prueba molecular porque se sabía la efectividad de la molecular frente a la prueba rápida. Claro, hay que decir que a diferencia de otras denuncias que se han centrado en una posible compra irregular, es decir, un acto de corrupción en agravio del Estado, en este caso esta denuncia se centra en el uso, como bien has dicho, que es una decisión antitécnica y una decisión que resultó ser fatídica, mortal, porque elevó el número de hospitalizaciones y el número de muertes. Respecto a los otros países que tú bien mencionas, bueno, la mayoría de países intentó obviamente desplegar las pruebas moleculares. Vecinos nuestros como Colombia y Chile lo hicieron, en Argentina también se desplegó este tipo de pruebas, pero ninguno de ellos, Mayra, salió un ministro de salud a decir, ni un presidente a decir que esas pruebas descartaban la presencia del virus, ni a decir que las pruebas serológicas eran equivalentes a las pruebas moleculares, lo cual son mentiras que ponen en juego la salud de muchas personas. Y por eso la tesis de esta denuncia es que estamos hablando de un atentado contra la vida y la salud de millones de peruanos, es decir, un homicidio doloso porque ha sido a sabiendas. Y congresista Málaga, en esta denuncia constitucional también se señala quiénes fueron los principales afectados con esta decisión por el uso de las pruebas rápidas. Sí, mira, una denuncia constitucional, para que lo entienda la audiencia, normalmente consta de dos acápites. Uno son los fundamentos de hecho, es decir, relatas lo que ha sucedido, y otro es los fundamentos de derecho, que son las normas en las cuales te basas para hacer tu acusación. Acá hemos decidido, tomado por pertinente, agregar dos secciones. Una es los fundamentos científicos, que es lo que demuestra el nexo entre el uso incorrecto de pruebas y la mortalidad, es decir, cómo esto se convierte en un homicidio, y un capítulo adicional en donde visibilizamos el efecto de esta decisión en diferentes actores. Y claro, si bien fue toda la población peruana la que estuvo en riesgo por esto, principalmente nos estamos enfocando en visibilizar a los héroes de la primera línea de acción de lucha contra el COVID. Estamos hablando del personal médico, de salud, Fuerzas Armadas, policiales, trabajadores de limpieza, los deliveries, las farmacias, los bancos, todos aquellos que salieron para que el país siga funcionando, los agricultores, los mineros, los pescadores, etcétera. A todos estos grupos se les dio la opción de tomar pruebas serológicas rápidas para determinar si estaban contagiados o no. Y estas pruebas daban falsos resultados, es decir, podías tener un policía que de pronto sale a un mercado, a una calle, controla el tránsito, se infecta, se contagia, se toma la prueba rápida serológica, sale negativo, va a su casa, contagia a su familia, a sus vecinos y genera hospitalizaciones y muertes. Ese es el caso típico que hemos querido relatar y graficar para que se entienda la relevancia de esta denuncia, es decir, visibilizar a esas víctimas que merecen justicia. ¿Por qué en esta denuncia también se habla de falsedad ideológica? Falsedad ideológica y genérica en general, en ambos casos, porque se le ha mentido al país. Se han dicho varias mentiras a lo largo de esta discusión sobre las pruebas. Primero, que no había pruebas moleculares en el mercado. Y eso es falso porque dos dominicales, por lo menos, y otros grupos periodísticos demostraron que había ofertas de diferentes proveedores, una de ellas de un proveedor coreano que tenía pruebas moleculares en gran cantidad, certificadas por la FDA y que, sin embargo, el INS y el MINSA dijeron que no reunían las especificaciones técnicas y no explicaron más. Luego, el haber dicho que estas pruebas descartan la presencia del virus. Eso es técnicamente falso. Y también que las pruebas rápidas serológicas equivalían a las pruebas moleculares y que se iba a proponer esto a la Organización Mundial de la Salud basado en un estudio hecho por el INS. Entonces, aquí está también la utilización de un documento supuestamente científico para avalar esa mentira y esa compra que muchos dicen es irregular, pero como digo, yo me centro en el uso. Pero ahí están, por ejemplo, algunos ejemplos de las mentiras que se han venido vertiendo para justificar esta mala decisión. Muy bien, congresista.
¿Y cómo va a ser el conducto regular? ¿Ya se presentó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? ¿Cómo va a ser la figura? ¿Cuánto tiempo va a demorar? El trámite documentario es que esto se eleva a la presidencia del Congreso, la presidencia del Congreso lo deriva a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ellos tienen el trabajo de generar un informe. Este informe puede salir en 1 o 2 meses, si es que trabajan con celeridad, pero luego de la subcomisión tiene que pasar a la comisión permanente. La comisión permanente, eventualmente, si todo está bien, lo eleva al pleno y este proceso puede tomar unos meses, diríamos 3, 4 meses, depende de la voluntad, y por eso quiero apelar también a mis colegas en ambas comisiones a que deban este tema con la celeridad del caso. Ahora, también hay que especificar qué cosas se está buscando, ¿no? Está el antejuicio político y el juicio político. El juicio político conduce a la inhabilitación de los dos denunciados, es decir, que no pueden ejercer cargos públicos por 10 años, es una sanción política, no es penal, pero para eso está el otro elemento de la denuncia, que es el antejuicio. Significa que si las opiniones y los informes que se viertan de la subcomisión de acusaciones constitucionales y la comisión permanente son en favor de la denuncia, entonces se les levanta la inmunidad a los funcionarios y pasan a ser investigados por el Ministerio Público. Es decir, que se entienda también que no son estas denuncias las que determinan finalmente la culpabilidad, sino que estamos proponiendo una figura delictiva para que sea investigada por el Ministerio Público, que es el conducto regular, y finalmente el sistema judicial decida si es que son responsables o no estos funcionarios y se le debe sancionar, como es el caso de lo que creemos. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Málaga, por atender a nuestro llamado aquí en Perú 21 Televisión. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bien, hemos escuchado entonces al congresista Eduard Málaga de Avanza País con la presentación de esta denuncia constitucional en contra de Martín Vizcarra y Víctor Zamora, quien en ese entonces, en la época de la pandemia, era ministro de Salud y autorizó la compra de pruebas rápidas. Ahora nos vamos con otras noticias. El Vaticano expulsó del sodalicio cristiano a su fundador, Luis Fernando Figari Rodrigo, quien afrontaba numerosas denuncias por abuso sexual. El decreto que dispone la inmediata separación de Figari lleva la firma del propio Papa Francisco. José Enrique Escardó fue el primer denunciante y uno de los sobrevivientes del sodalicio. Su valiente testimonio ayudó a conocer los abusos cometidos, no solo por Figari, sino por otros sacerdotes e integrantes del sodalicio. ¿Cómo toma usted esta noticia? Que por fin el Vaticano expulsa a Luis Figari, fundador del sodalicio. Bueno, siendo el primer denunciante del sodalicio en el año 2000, con 24 años en esta lucha, esto es algo que debió pasar hace muchísimos años. Lamentablemente los tiempos de la Iglesia y los tiempos del Vaticano son tiempos bíblicos y demora mucho, víctimas que son revictimizadas constantemente, estigmatizadas, se les destruye la vida y toman estas medidas que además son completamente insatisfactorias, ¿no? Porque una medida canónica contra un laico como el de Fernando Figari no tiene ninguna implicancia legal, no tiene ninguna implicancia judicial, y más bien a mí particularmente y a algunas otras víctimas con las que he conversado, les parece una lavada de cara de parte del Vaticano para tratar de engañar a las personas que todavía creen que la Iglesia hace algo, pero si la Iglesia es la que comete estos crímenes y obviamente no puede juzgarse a sí misma. Estos casos se tienen que ver en la vía judicial, en la vía civil. Quedan muchísimas preguntas en el aire ante esta medida del Vaticano y yo no creo que sea una medida que más allá de generar un impacto de marketing para limpiar la imagen de la Iglesia tenga algún significado. ¿Crees que solamente debieron hacer eso con el señor Figari o debieron también tener el mismo pronunciamiento enérgico con otras personas? La estrategia de la Iglesia Católica y la misma estrategia que utilizó el sodalicio cuando reventó este caso hace algunos años es buscar a la manzana podrida, ¿no? Que es una persona a la cual se le pone como chivo expiatorio, se le hace todas las acusaciones y la institución queda limpia, ¿no? El sodalicio queda limpio porque ya se sacó a Luis Fernando Figari, que era el pederasta,
el denunciado. Pero hay muchísimos otros denunciados en el sodalicio. Y no solamente están denunciadas algunas personas en el sodalicio, sino que está denunciado el sodalicio como organización. Una organización creada con fines, ¿no? Con los fines que tenía Luis Fernando Figari, de violentar sexualmente a menores de edad y a adolescentes. Y se generó alrededor de esta idea de Figari. Muchas personas dentro han encubierto, la propia organización ha encubierto y sigue encubriendo. Entonces, esto, como les digo, es simplemente una estrategia, ¿no? Es tratar de poner el peso sobre una sola persona para limpiar a la institución para que pueda continuar. Y obviamente, Figari, ¿de qué va a vivir ahora? Su único ingreso es lo que le dan del sodalicio. El sodalicio va a buscar otra manera de tenerlo en algún lugar que no sea formalmente una comunidad de sodalicio y que los ingresos y los gastos que se tengan que cubrir de Figari no sean formalmente del sodalicio, y con eso las cosas van a seguir igual. Señor Escardó, usted hablaba de la vía penal. En estos momentos, ¿el señor Figari está sometido a las denuncias penales? ¿Cómo va el proceso penal contra él y con otros miembros del sodalicio que también han sido denunciados por abuso sexual? Bueno, las denuncias que se hicieron que hicimos nosotros 5 sobrevivientes del sodalicio no se pudieron hacer por violencia sexual, porque esos delitos hasta el año 2018 en el Perú prescribían. Entonces ya se han declarado prescritos. Entonces nosotros tuvimos que hacer otro tipo de denuncias con delitos que no prescriban, y lamentablemente desde hace 7 años que hicimos la denuncia en la Fiscalía, el caso sube, baja, se archiva, se desarchiva, sube a un juzgado, el juzgado dice acá no corresponde, baja otro. Y hemos descubierto que, por ejemplo, la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tenía al abogado del sodalicio como un operador político y dentro de la Fiscalía. Y él es el ¿Su que nombre, por estaba favor? moviendo todos estos casos. José Sí. Aullón, ¿no? El abogado José Aullón del sodalicio se descubrió, y eso ha salido en los medios de comunicación, que él era el operador del sodalicio dentro de la Fiscalía. Entonces, obviamente, estos casos no se van a mover porque hay poder político, hay poder económico detrás, y el sodalicio tiene muchísimo dinero, tiene socios políticos y de negocios muy poderosos, y estos casos se han estado moviendo de esa manera, ¿no? Sin ninguna persona denunciada hasta ahora, sin ninguna persona encarcelada, y Figari protegido por el Vaticano hasta este momento en Roma. ¿Cómo te sientes tú como sobreviviente de sodalicio con toda esta situación? Bueno, yo creo que acá nos están peloteando a todos, ¿no? Están jugando con nuestra condición de víctimas, nos están revictimizando constantemente, y lo que más me perturba y me fastidia es que la gente cree que la Iglesia Católica realmente está haciendo algo. Incluso, y eso es lo que más me duele, propias víctimas del sodalicio y denunciantes del sodalicio creen que estas son medidas que la Iglesia Católica está tomando para limpiarse de verdad, ¿no? Para que el Papa está limpiando de verdad la Iglesia. Son simples medidas de marketing para tratar de limpiar la imagen. Por ejemplo, si ustedes leen el decreto que ya es público, lo pueden encontrar también en mi Twitter, ¿no? @gesorcismo, van a ver que ahí no hay ni una sola mención a los delitos de Figari. Simplemente se hace referencia a dos artículos del Código de Derecho Canónico que no tienen que ver con delitos sexuales. Se habla de la tranquilidad de los fieles de la Iglesia, de la imagen de la Iglesia. No se habla de las víctimas, por lo menos ahora no se nos ha llamado a las víctimas cómplices, como sí se hizo en una sentencia anterior de hace unos años. El Vaticano nos llamó cómplices de Figari. Ahora ni siquiera mencionan a las víctimas. No hay una sola mención en ningún documento de la Iglesia Católica sobre este tema de las víctimas, que son los que realmente deberían ser mencionados. Nada. Entonces es una cuestión de limpieza de imagen nada más. ¿Y qué otros nombres? La entrevista completa, por supuesto, la puede ver en Perú 21 Televisión o en perú21.pe. ¿Dónde está Vladimir Cerrón? ¿Realmente lo buscan? El hombre lleva 315 días prófugos, pero anda muy activo en sus redes sociales, burlándose abiertamente de la justicia y jactándose del poder que tiene para ser inubicable. Hoy el premier Gustavo Adrianzen parece haber tirado la toalla al afirmar que así es como opera la criminalidad. Hemos estado próximos a capturarlo, pero lamentablemente hasta el día de hoy no lo logramos, dijo.
sin mayor explicación, que esa pareciera que el primer ministro le dice a todos los peruanos que no hay mucho por hacer y que lo lamenta. Así estamos. José Baella, ex jefe de la DIRCOTE, reaccionó a las insólitas palabras del ministro. Va a cumplir un año Vladimir Cerrón, que está prófugo de la justicia y no se sabe nada de él. Lo último que se supo era este megaoperativo Mykonos, que ya estaba dando con el punto, pero parece que lo alertaron antes y pudo escapar. ¿Es concebible que una autoridad ya tire la toalla en la búsqueda de Vladimir Cerrón? Sí, pues esa es la problemática que estamos viendo y esa, digamos, esa pasividad, ese desconcierto que se escucha a la hora de las palabras como que si no hubiera un interés de capturarlo, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos observando en Ejecutivo especialmente. Y esto obedece pues a que Vladimir Cerrón ya lleva, como te lo he dicho, más de 300 días, 10 días, ¿no? Y para muy activo en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No nos explicamos los peruanos porque se están burlando de la justicia, se está burlando de todos en el país, ¿no? Y esto creo que tiene que ameritar una reacción más enérgica por parte del Ejecutivo para capturar a este prófugo de la justicia que está en la clandestinidad. Y Mayra, y te explico, estar en la clandestinidad no es sencillo, porque uno tiene, para la capacidad que digamos que él tiene en las redes sociales, tiene que tener un equipo que lo esté monitoreando, que lo esté apoyando tecnológicamente. También un equipo para poderlo sostener económicamente, para desplazarse, para alimentarse, para comunicarse con familiares, para comunicarse con su bancada. O sea que no es sencillo lo que está haciendo él. Él está respaldado y se siente muy cómodo por las redes sociales porque supuestamente está protegido por un equipo o por alguien importante que no quiere capturarlo, ¿no? Y además, no solamente es el premier Adriancén. Hemos visto hace pocos días, incluso fue portada de Perú 21, la crítica a Juan José Santibáñez, titular del sector interior, que dijo, ya tenemos la ubicación de Vladimir Cerrón, y luego se desdijo. Y cuando se le pregunta, bueno, nosotros tenemos el mapa de la geolocalización, pero eso es una alerta. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado, especialmente por lo que en el lenguaje que uno emplea, ¿no? Porque si bien es cierto, la geolocalización es uno de los, digamos, herramientas que tiene la policía, pero no podemos estar, digamos, diciendo de que ya lo ubicamos, porque estarían burlándose de todos los peruanos, ¿no? Si ya lo ubicamos, entonces hay que capturarlo, eso es lo lógico, ¿no? Pero como le digo, el lenguaje hay que utilizarlo bien para no caer, digamos, en estos vacíos y dar, digamos, falsas esperanzas a a todo el pueblo peruano. Mire, acá el día sábado él ha estado en una conferencia de 40 minutos, más de 40 minutos, ¿no? Y para hacer esa conferencia ha habido muchas coordinaciones previas. Yo creo que ahí también hay cierta complicidad por parte inclusive de ciertos congresistas que han estado presentes, porque están encubriendo a un prófugo de la justicia, en este caso Vladimir Cerrón, ¿no? Y General Baella, en todo caso, ¿cómo se puede calificar a las autoridades que están en el poder en estos momentos y que no tienen al menos esa valentía de decir, sí, vamos a buscarlo y vamos a capturarlo y tenemos tal plazo? Es el tercer ministro, Juan José Santibáñez, que fracasaría en el intento de capturar a Vladimir Cerrón. Y luego le echa la pelota a la policía diciendo, bueno, eso ya le corresponde a la policía con inteligencia. Sí, claro, definitivamente, pues esta es una situación, ya una historia de 3, 4 ministros que no pueden capturar a Vladimir Cerrón, y si Vladimir Cerrón se burla, esta es una novela que se está haciendo. La policía tiene un grupo especial, tengo conocimiento, que está haciendo digamos, utilizando todas las herramientas tecnológicas, pero también por el otro lado de la protección que tiene, están, digamos, neutralizando estas herramientas. Es una pugna, digamos, de inteligencia, de servicios de inteligencia que se está moviendo. Y yo creo que podemos hablar de muchas hipótesis, pero la situación está que la verdad la vamos a conocer cuando este delincuente sea capturado y puesto en un penal correspondiente, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿cuál es la crítica a los ministros de Estado que hoy día, por ejemplo, como el premier Adriancén,
Bien, esta entrevista completa la podrá ver en Perú 21 Televisión y en perú21.pe. Ahora nos vamos a otras noticias que tienen que ver con la alimentación saludable. ¿Sabe cómo comer sano? Marci de la Torre nos cuenta en su videocolumna Nutrición 21. Hola, mi nombre es Marci de la Torre, soy licenciada en nutrición y hoy voy a hablar sobre lo que es comer saludable. ¿Y por qué lo pongo en comillas? Porque no existe algo exactamente, perfectamente saludable. Sano no es todo lo que nos venden. Entonces, ¿qué es comer saludable? Primero, olvida todo lo que nos dijeron siempre. Hoy te voy a dejar algunas ideas sobre lo que es comer saludable. Consumir alimentos sin estar contando cuántas calorías tiene es escuchar nuestro cuerpo, las necesidades, cuando tengo hambre, cuando tengo un antojo, ya sea de algo dulce o algo salado. En el momento del día, yo puedo comer algo que se me antoje. No está mal. Es disfrutar absolutamente todo lo que estamos consumiendo. Es no estar estresado pensando en qué comer. Comer saludable es crear un estilo de alimentación que sea sostenible, pero en el tiempo, no a corto plazo. La dieta ideal no existe. Cada persona tiene un tipo de alimentación que debe adaptarse a su día a día y que le permita lograr el balance entre salud física, social, pero sobre todo emocional. Bien amigos, no se olviden de ver nuestras entrevistas completas en perú21.pe o en Perú 21 Televisión al momento que usted lo desee en cualquier momento del día. Es momento de dejar.